Eh, este es el impacto de la inversión pública sobre la inversión privada en el periodo 1980-2017. Eh, el enfoque convencional, ¿qué señala? ¿No? Que el gasto público deficitario desplaza del, el mismo monto de gasto privado, o sea, origina el crowding out. Es decir, que el gobierno, al trabajar con gasto deficitario, pide deuda, ¿no? Y deuda que se la concede el sector privado. Entonces, lo que deja de gastar el sector privado pasa a gastar el gobierno. Entonces, de ahí que te dicen de que ese gasto deficitario no tiene impacto sobre la actividad económica y aparte te origina el famoso crowding out, es decir, que pasa a desplazar al sector privado en la economía, en el sentido de que al trabajar con gasto deficitario va a absorber la disponibilidad crediticia existente y ya no va a haber créditos para el sector privado, entonces termina disminuyendo la inversión y participación del sector privado en la economía, ¿no? Luego también ese enfoque convencional, en el cual también la misma Hacienda, el gobierno actual, se suma a ella, te dicen que el gasto público deficitario aumenta la tasa de interés, justo debido a que presiona sobre la oferta crediticia existente y te compromete la disponibilidad de recursos crediticios al sector privado, como dijimos, y disminuye la inversión privada, ¿no? Y este planteamiento se inscribe dentro de las posiciones de Robert Barro, ¿no? Donde señala que justo, ¿no? Que la inversión pública no tiene impacto sobre la inversión privada sobre la actividad económica. Que el momento en el cual el gobierno cae en deuda, esto implica carga del servicio de la deuda a las futuras generaciones, a las presentes y futuras generaciones, donde los contribuyentes, pues lógico, van a tener que disminuir consumo e inversión para poder pagar esos mayores impuestos que el gobierno va a cobrar para pagar dicha deuda, ¿no? Entonces, y de hecho, o sea, el mismo secretario de Hacienda de este país ha dicho que el gobierno no tiene márgenes de maniobra para incrementar el gasto público, porque en la concepción también convencional el mayor gasto público incrementa demanda, y esto lleva a incremento de precios y lleva, aquí ya le estaba dando vuelta, y lleva a el gasto deficitario incrementa demanda, incrementa precios y incrementa el déficit de comercio exterior y termina desestabilizando la moneda, o sea, termina generando devaluación de la moneda. Entonces, de ahí que el por qué el enfoque convencional privilegia la necesidad de trabajar con equilibrio fiscal. Y luego, como te digo, ellos señalan de que el gasto deficitario o justo, o sea, no tiene impacto sobre la actividad económica, ¿no? En el sentido de que te desplaza el sector privado, lo que el gobierno gasta es a costa de la disminución del mismo monto del gasto del sector privado, entonces por lo tanto su efecto sobre la actividad económica es nulo, ¿no? Y luego también al impactar sobre precios, te disminuye el poder adquisitivo, te contrae demanda, al impactar, al generar mayores impuestos para pagar la mayor deuda, también te termina contrayendo la demanda y termina contrayendo la actividad económica, ¿no? Entonces, de ahí el por qué el enfoque convencional se opone al gasto público deficitario, ¿no? Ahora, ¿qué dice el enfoque keynesiano? Que la inversión pública no desplaza a la inversión privada, ¿no? Sino que es complementaria, ¿no? Eh, de hecho, yo les estaba, bueno,
El siguiente artículo también trae datos al respecto. De hecho, vimos también en el artículo de Moreno Brid y en el artículo de la CEPAL cómo la inversión pública creció, ¿no? En los 60s y 70s, ¿no? Digo, de hecho, creció desde antes, creció desde fines de los 30s, 40s, 50s, 60s, 70s hasta el 81. ¿No? Y ese crecimiento de la inversión pública impulsaba la dinámica económica e impulsaba la inversión privada, ¿no? De hecho, fíjense ustedes, de hecho lo vimos en el artículo de la CEPAL, la inversión pública en el 81 era el 44% de la inversión total, de la inversión fija bruta total, 44%. Y estaba viendo el dato para 2019 y los 2 semestres del 2020 y está la inversión pública en torno a la inversión fija bruta total está en 13.5%, ¿no? Es decir, cómo se disminuyó de ser el 44% al 13.5%, ¿no? Y no por nada, en todo este periodo del 82 a la fecha, la actividad económica ha crecido cada vez menos, ¿no? Evidenciando de que de la importancia que tiene, repito, la participación del sector público, del gasto público, de la inversión pública en la dinámica económica. Entonces, y cómo las políticas de austeridad han descansado en la disminución de la inversión pública, la disminución del gasto público que nos ha llevado aquí a la contracción de la actividad económica, ¿no? Y que el sector privado no pase a ser, digamos, el motor del crecimiento como muchos esperan que sea, ¿no? Entonces, y de hecho, repito, el mayor crecimiento en el periodo 39-81 descansó más en la inversión pública que en la inversión privada, ¿no? Entonces, también el enfoque keynesiano señala la complementariedad entre ambos tipos de inversiones mediante el mecanismo del multiplicador, ¿no? Es decir, si incrementa el gasto público, si incrementa la inversión pública, si incrementa demanda, te genera efectos multiplicadores internos que generan condiciones de rentabilidad para que la inversión privada se incremente, ¿no? Y así impulsar la dinámica económica. Justo que es lo que ha pasado hoy en día, en los últimos años. El gobierno ha dejado de invertir, se contrae demanda y por lo tanto eso termina contrayendo la inversión, termina privada y termina contrayendo la actividad económica, ¿no? Entonces el efecto positivo de la inversión pública en el crecimiento económico, dice, la inversión pública te aumenta la capacidad productiva, ¿no? Es decir, ¿a dónde se dirigía la inversión pública? Pues se dirigía a infraestructura, ¿no? Donde no se te cobraba para trasladarte de una ciudad a otra. La creación de infraestructura te disminuye los costos de producción, los costos de distribución, ¿no? La inversión pública se canalizaba a fomentar la industria eléctrica, la industria petrolera, los sectores estratégicos que te abastecían de insumos baratos para impulsar la dinámica económica, ¿no? La dinámica de industrialización, la dinámica agrícola, y de ahí, repito, el crecimiento que se da en los 40, 50, 60 y 70. ¿No? Dice, hay efectos diferenciales de acuerdo con las áreas en las que se ejecuta la inversión pública, ya que no es lo mismo invertir en la construcción de una carretera que un edificio administrativo. Igual, ¿no? O sea, no es lo mismo estar invirtiendo, también yo lo colocaría, porque mucha gente dice, no, hay que invertir en infraestructura. Yo digo, hay que invertir en ciencia y tecnología, ¿no? Eso te potencia más el crecimiento, porque la infraestructura que se ha venido desarrollando en los últimos años es sobre todo para el impulso del libre comercio, para facilitar la entrada de importaciones, y lo que se requiere es inversión pública para potenciar el desarrollo industrial y el desarrollo agrícola, para así generar mayores efectos multiplicadores internos en favor de la mayor inversión, en favor de la mayor generación de empleo, para disminuir el déficit de comercio exterior y depender menos de la entrada de capitales. Entonces, y luego también las mismas críticas que se le hacen al enfoque convencional, porque ellos dicen, no, dice, es inflacionario, es el gasto público deficitario. Pues todo depende de nuevo a dónde se canaliza, ¿no?
Sí, o sea, hoy en día, lo que yo vengo insistiendo en mis trabajos, existen altos niveles de capacidad ociosa por la misma contracción de exportaciones, por la misma caída del consumo, de la inversión privada. Ha caído el grado de utilización de la capacidad productiva, o sea, las empresas trabajan con altos niveles de capacidad ociosa. Entonces, perfectamente el gobierno puede incrementar el gasto público deficitario para incrementar demanda y eso no va a ser inflacionario. ¿Por qué? Porque las empresas utilizarían la capacidad ociosa existente, hay bastante desempleo, entonces que se podría perfectamente incrementar el empleo sin crear presiones sobre salarios. Entonces, por lo tanto, ese gasto deficitario vendría a reactivar la economía, a incrementar la inversión privada y no sería inflacionario, porque se estaría incrementando la producción. Y luego también, si ese gasto público deficitario va a incrementar la capacidad productiva, va a incrementar el desarrollo tecnológico para incrementar la productividad, pues no va a ser inflacionario, al contrario, ¿no? Te va a permitir condiciones de estabilidad, te va a sustituir importaciones para disminuir las presiones negativas sobre el sector externo, porque también siempre se dice, ¿no? Sí, ayer, de hecho, bueno, en un video que vi de una conferencia que dio Alicia Bárcena de la CEPAL, ella dice, no, pues que todo crecimiento implica crecimiento de importaciones y mayor déficit de comercio exterior. Pues es lo que dice el enfoque convencional, es lo que dicen todos prácticamente, ¿no? Pero entonces de ahí la necesidad de qué? De que ese gasto deficitario en favor del crecimiento económico vaya dirigido a qué? Pues a incrementar la productividad, incrementar la capacidad productiva, a sustituir importaciones para evitar presiones inflacionarias y presiones negativas sobre el déficit de comercio exterior, ¿no? Comentarios, preguntas, porque es todo lo que dice este artículo. ¿Quedó claro la distinción entre el enfoque convencional y el enfoque keynesiano? Jóvenes. Sí, quedó claro, profesor, gracias. Sí, profe. Entonces, ¿que tiene límites o no tiene límites la política fiscal en México? Sí, porque también en esta presentación del libro que hice días pasados, a la gente de la Universidad de Mérida, alguien comentó que había escuchado una conferencia de Jonathan Heath del Banco de México diciendo que también hay límites de la política monetaria, que no pueden bajar la tasa de interés más allá de 4, ¿no? Que no pueden bajarla por debajo de la inflación, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Profesor, justamente en mi clase de económica, evolución, tuvimos una presentación sobre un estudiante de la maestría, amigo de mi profesor, pero el punto es que expuso sobre exactamente eso, los límites de la política monetaria en México y cómo es que no se ha optado por este enfoque dual en donde se deja a un lado la estabilidad de precios, porque pues prácticamente en México hemos venido trabajando con este objetivo único y si bien se ha hecho de manera, digamos, que se reconoce el trabajo del Banco de México en ese aspecto, pero se ha dejado de lado el aspecto del crecimiento. Entonces, se abordó esa discusión sobre por qué no se ha tomado este objetivo dual. Pues me gustaría saber su postura acerca de esto. ¿Qué profesor era? Es Reina, es un profesor joven, no sé si lo conozca. No. Bueno, la cuestión es de nuevo, ¿no? ¿A quién favorece la estabilidad de la moneda? ¿Mm? ¿A quién ha favorecido la reducción de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio? Que es el único objetivo que tiene el Banco de México, ¿no? Pues favorece a los dueños del dinero, que no quieren que su moneda se devalúe, ¿no? Y ganar por las altas tasas de interés que cobra la banca, ¿no?
Y lo logran a costa de qué? Pues de estar frenando la actividad económica, de estar aumentando el desempleo, de estar disminuyendo salarios, de estar afectando la vida de millones y millones de mexicanos, ¿no? Creo que yo les comenté, ¿no? Que yo elaboré una iniciativa de ley ahí en el grupo parlamentario, o sea, me pidió el grupo parlamentario del PT que entonces hice una iniciativa de ley de cambio de objetivos del Banco de México, igual que la Reserva Federal en Estados Unidos, que incluía crecimiento económico, alto crecimiento y baja inflación, ¿no? Y pues lógico, Mario Delgado de Morena dijo, no, esa iniciativa no pasa, ¿no? Porque lo único que ellos saben, tanto Hacienda como el Banco de México, es bajar la inflación bajando el gasto público y aumentando la tasa de interés para así disminuir demanda y disminuir las presiones de demanda sobre precios, ¿no? Entonces, si metes el objetivo de crecimiento económico con baja inflación, pues lógico, no puedes seguir restringiendo el gasto público para bajar la inflación, no puedes seguir aumentando la tasa de interés para bajar la inflación. ¿Por qué? Porque, lógico, ello te atenta sobre el crecimiento económico. Entonces, para poder compatibilizar crecimiento económico con baja inflación, tendrías que bajar la tasa de interés y tendrías que incrementar el gasto público en favor de lo productivo, ¿no? Para así, vía incremento de oferta, compatibilizar crecimiento económico con baja inflación, ¿no? Pero ellos no lo hacen, ¿por qué? Porque temen que al bajar la tasa de interés, el capital financiero se vaya y te devalúe la moneda, ¿no? Y tampoco te incrementa el gasto público porque, de nuevo, el enfoque convencional te dice que es inflacionario, ¿no? Que es devaluatorio, ¿no? Entonces, de ahí que estamos circunscritos a estos ignorantes neoclásicos que defienden los intereses del sector financiero a costa de relegar los objetivos de crecimiento económico y empleo, ¿no? Y bienestar. Sí, Profe, sí, adelante. ¿y qué opina de que ayer se aprobó la iniciativa de que el salario mínimo, la actualización del salario mínimo ya no puede ser menor a la inflación? ¿De qué sirve eso en este momento? Mira, no vi esa noticia. La bronca es la siguiente, ¿no? Que el salario debe ajustarse con respecto a la productividad y con respecto a los precios, ¿no? Entonces dejaron de lado la productividad de los vatos, ¿no? Solamente metieron precios, ¿no? Porque la bronca es que yo tengo ahí en mis trabajos cómo la productividad ha venido creciendo, ¿no? Y los salarios, los ajustes al salario mínimo están por debajo, ¿no? Entonces, el costo laboral, ¿qué es? El salario sobre productividad. Te aumenta la productividad más que el salario, ¿y qué pasa? Pues baja el costo laboral, ¿no? ¿Y cuál es la contraparte? Pues que aumentan las ganancias de la empresa, ¿no? ¿No? Porque no está compartiendo la productividad con los salarios, ¿no? Entonces, sí, porque el sector empresarial está diciendo, no, no hay condiciones para incrementar salarios, ¿no? Es de nuevo no entender economía, carajo, ¿no? Porque sigues manteniendo bajos salarios, sigues manteniendo contraída la demanda y por lo tanto, ¿mm? ¿Para quién producen? ¿Para quién van a invertir los empresarios? ¿No? Si la demanda está restringida por los bajos salarios, por el desempleo, y eso le sumas que han caído las exportaciones, y eso le sumas que el gobierno está con política de contracción del gasto. Por favor, carajo, no. Entonces nos estamos hundiendo así, hundiendo. Hay que incrementar la demanda, y para incrementar demanda hay que incrementar salarios, hay que incrementar el gasto público, hay que incrementar el empleo, ¿no? Entonces de nada sirve. Pues no. ¿Comentarios? Entonces seguimos con la siguiente artículo. Épale, me sacaron de mismo. ¿Y ahora? Ahí está.
Este artículo es de Francisco Gutiérrez, el impacto del gasto público sobre la inversión privada en México. Profe, ¿Sí? ¿Se ve? perdón que interrumpa. No, Eh, no sé si sea la única, pero no puedo ver la presentación en la pantalla. ¿No se puede ver? No, no se ve. No, no se ve, profe. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Uy, me volví a sacar la anterior, Chihuahua. Ay, ay, ay. Bueno, esta la voy a sacar. Gasto público sobre la inversión privada, 1980-2015. Dice, se ha privilegiado desde el 82 la disminución del Estado en la economía a través de la disminución del gasto y el superávit fiscal. Sí, el superávit fiscal empieza a partir del 83, en el país donde el gobierno gasta menos de lo que recauda, excluyendo el pago del servicio de la deuda, ¿no? Entonces, ¿a través de qué está disminuyendo el gasto y la inversión? ¿A través de qué está disminuyendo la participación del Estado en la actividad económica? Dice, se opta por el libre mercado como mejor asignación de recursos productivos. Es decir, se opta por más mercado y menos Estado, ¿no? A eso nos conlleva la política de austeridad fiscal, que viene desde, repito, desde el 82 y que el gobierno de la llamada cuarta T sigue manteniendo, carajo. Y dice que no es neoliberal. Dice, ¿cuál es la relación entre la inversión pública y privada? Dice, hay posturas contrapuestas. Una que se complementa, o sea, lo que decíamos antes, o sea, que la inversión se complementa a la inversión pública y la inversión privada, es decir, origina un crowding-in, es decir, un efecto de incorporación, que la inversión pública le abre mercado a la inversión privada, ¿no? No la excluye. Y la otra versión, o sea, el famoso crowding out, que la inversión pública sustituye desplaza a la inversión privada de la economía, por las razones que ya dijimos de que el gobierno absorbe todo el crédito. O sea, ¿qué es lo que ha pasado, no? Ahí está el crédito, el gobierno no está gastando, ya hay disponibilidad crediticia, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues el sector privado no está demandando crédito para invertir. ¿Por qué? Porque está contraído el mercado, ¿no? Por la misma política de austeridad fiscal, ¿no? Entonces, el que te excluye al sector privado es la política de austeridad fiscal, carajo, y no el gasto público deficitario. ¿Está claro? Sí, porque repito, ahí está la banca con un montón de liquidez, ¿no? Y dice, es que no hay demanda por crédito, ¿no? Y pues si no hay demanda por crédito, ¿por qué? Porque no van a invertir los empresarios porque el mercado está restringido. ¿Por qué? Porque el gobierno no está gastando, carajo, ¿no? Y aparte porque se han quedado las exportaciones, el consumo privado, etcétera, ¿no? Entonces, el que te origina el desplazamiento del sector privado de la economía es la política de austeridad fiscal y no el gasto público deficitario, como dice el enfoque convencional. Entonces, ahí analiza varios artículos, ¿no? Uno del profesor Julio López, brillante economista chileno, desgraciadamente fallecido hace unos meses. Profesor del posgrado nuestro, ya se había jubilado, donde señala que en su estudio, que va del 72 al 89, se encontró un crowding-in, o sea, como la inversión pública generó condiciones de crecimiento y el sector privado acompañaba el crecimiento de la inversión pública, ¿no? Otro artículo del profesor Carlos Guerrero, profesor del posgrado de la facultad, también en un estudio del 80 al 84, también encontró el crowding-in, o sea, cómo la inversión pública jala positivamente a la inversión privada. Y luego otro artículo ahí de estos autores, ¿no? Y se analiza la caída del PIB como consecuencia de la inversión pública. También efecto, dice aquí hay un efecto crowding out, ¿no? Que supuestamente ahí la inversión pública desplazó a la inversión privada, ¿no? Y contrajo la actividad económica, ¿no? Y otro artículo de Miguel Ramírez, que también encuentra una complementariedad entre la inversión pública y privada,
Y luego otro artículo del profesor Luis Miguel Galindo junto con el profesor Rolando Cordera. Encuentran estabilidad entre el Producto Interno Bruto y el gasto público, estabilidad positiva entre el gasto y la inversión privada, ¿no? Castillo y Herrera también encuentran el CAUDENIN, o sea, la complementariedad de inversión pública e inversión privada en el largo plazo, y encontraron CAUDIN out en el corto plazo. O sea que en el corto plazo el crecimiento de la inversión pública, según ellos, desplaza a la inversión privada, ¿no? Fonseca encuentra crowding out en el corto plazo y crowding in en el largo plazo, pero no significativo, ¿no? Es decir, está por que la inversión pública te desplaza a la inversión privada, ¿no? Y luego un artículo ahí de 3 personas encuentra que la relación pública y crecimiento, hay un crowding in, la inversión pública impacta positivamente sobre el crecimiento y sobre la inversión privada. Igual, otro artículo de Denny Holcomb, son determinantes de la inversión privada en países desarrollados y en desarrollo. Hay un crowding in, o sea, como la inversión privada depende de la inversión pública, ¿no? O sea, hay complementariedad entre ellas. Y otro artículo de Miguel Ramírez, donde también se encuentra la complementariedad entre la inversión pública y la inversión privada. Dice, la inversión pública fue por décadas descuidada, que actuó en detrimento de la inversión fija bruta, y al mantenerse baja no puede explicar el comportamiento de la inversión privada. Que es justo lo que ha venido aconteciendo del 82 a la fecha, ¿no? O sea, como año decíamos disminuyendo, decíamos la inversión pública representaba el 13% del Producto Interno Bruto en el 81 y actualmente representa el 2.5%. Como la inversión pública representaba el 44% de la inversión total y hoy día representa el 13.5% de la inversión total. Y ahí el autor dice, no puede explicar el comportamiento de la inversión privada. Pues yo diría, pues sí, o sea, la caída de la inversión pública no ha sido contrarrestada por mayor inversión privada, ¿no? Sino, fíjense ustedes, es más, la relación inversión fija bruta total en torno al Producto Interno Bruto en el 81 era 23.5%, ¿no? Y hace 2 años era 22%, ¿no? Es decir, cómo la misma disminución de la inversión pública no ha sido contrastada por mayor participación de la inversión privada para incrementar el coeficiente de inversión, ¿no? Dice, en la perspectiva a largo plazo, el aumento del gasto público sobre la inversión privada es positivo. Sí, entonces como ha ido cayendo, pues lógico, no ha tenido un fuerte impacto sobre la actividad económica, ¿no? Entonces, en contextos de crecimiento, o sea, se ha dado justo por incremento del gasto público que lleva al crecimiento de la inversión privada. Y de nuevo, o sea, creo que lo vimos en uno de mis artículos, ahí critico a Alfonso Romo, donde el vato ha insistido en que el gobierno debe amarrarse el cinturón para que el sector privado sea el motor de crecimiento. Y resulta que el sector privado no puede ser motor de crecimiento por sí solo, ¿no? O sea, requiere de la inversión pública, requiere el gasto público, carajo. Si el gobierno se amarra el cinturón dejando de gastar, pues ¿para quién va a invertir el sector privado, carajo? Si aparte no es competitivo en el mercado internacional, ¿no? Entonces ahí nos dice que entre el 80 y 2015 la disminución de la tasa de acumulación productiva privada, o sea, la relación inversión privada PIB, puede ser explicada por la caída de distintos tipos de gasto público, incluida la inversión pública como función del PIB. Pues sí, es lo que decíamos, ¿no? Entonces, reflejando ¿qué? Pues que sí tiene importancia el gasto de la inversión pública para la dinámica económica, ¿no? Entonces, no hay sustento de que la inversión pública desplace a la inversión privada, ¿no? Se fortalece la hipótesis de que el gasto público es factor importante de atracción de la inversión privada. Entonces, el gobierno debe incentivar
su intervención en la economía nacional para incentivar la inversión privada y tener un efecto acelerador que coadyuve el crecimiento económico sostenido. Y de nuevo, no, repito, de ahí la importancia de saber economía, ¿no? Porque estos vatos están ahí con austeridad fiscal, disminuyendo todo, y llevando a la economía a la recesión, a una crisis prolongada, ¿no? O sea, que confían que el sector privado va a ser el motor del crecimiento y pues, ahí está, ¿no? El sector privado no puede invertir si no hay gasto público, si no hay inversión pública. O sea, el único que puede actuar como motor del crecimiento es el Estado, es el gasto público deficitario. Y estos datos dicen, no, no hay margen para incrementar el gasto público. ¿Cómo fregados que no, carajo? No. Si el gobierno tiene control de la moneda, use su moneda, ¿no? ¿No? Y que el Banco Central baje la tasa de interés a cero, carajo, ¿no? Y, repito, ¿qué tanto gasto, ¿no? puede realizar el gobierno? También me preguntaron eso. Pues el suficiente para generar pleno empleo, ¿no? Y luego el límite del gasto público va a ser la inflación. El límite del gasto público va a ser el déficit de comercio exterior. Entonces, de ahí que ese gasto tiene que estar dirigido ¿a qué? Pues tiene que estar dirigido a asegurar incremento de productividad, asegurar incremento de capacidad productiva, sí, o sea, aprovechar los niveles de capacidad ociosa con los cuales cuenta la economía para incrementar el gasto hacia esos sectores para evitar presiones inflacionarias y a su vez ese mayor gasto e inversión pública venga a impulsar el desarrollo tecnológico, venga a impulsar el desarrollo de los bienes de consumo esencial en el sector agrícola, en la industria manufacturera, para así incrementar la capacidad productiva para satisfacer la mayor demanda generada por el mayor gasto público, para evitar presiones inflacionarias, ¿no? Sí, porque si de repente el gasto público no es acompañado de incremento de la productividad de la producción, repito, te va a repercutir en mayores importaciones o presiones sobre precios. Entonces ahí no le puedes seguir gastando, ¿no? Porque ¿cómo vas a financiar el déficit de comercio exterior? ¿No? Y tienes que frenar también la inflación, o sea, tienes que dejar de gastar, ¿no? Entonces el límite del gasto es la inflación, repito. Pero ahorita no sería inflacionario tomando en cuenta los altos niveles de capacidad ociosa con los cuales cuenta la economía, ¿no? Comentarios, jóvenes. ¿Leyeron o no están leyendo? Sí, profe, sí estamos leyendo. Y bueno, yo también podría concluir que con base a esta última lectura, pues tenemos que debe de haber un consenso entre la inversión pública y la inversión privada. Quizá quien deba tomar la delantera o las riendas, el liderazgo debe ser el gobierno, por medio de pues las externalidades positivas que genera la inversión del gobierno, no solamente como lo dice usted en infraestructura, sino también en capital humano, pues generan externalidades y bueno, abonando un poco a esta idea, recuerdo una lectura, un libro de desarrollo y crecimiento económico de la economía mexicana de Ross y Moreno Brit, que bueno, concluían que al menos los periodos de crecimiento de 1870 a 1910 y de 1940 a 1970, pues existió consenso por parte de tanto del gobierno como de la iniciativa privada. Y bueno, que existían un acuerdo correcto, él lo decía de esa parte, por parte de las élites, que su idea era la correcta para atacar los problemas. Bueno, también. Sí. Y luego más, en contexto de crisis, se hace más necesaria la participación del Estado, carajo, ¿no? Y el Estado no está interviniendo, en el caso nuestro, ¿no? Está dejando a las empresas al libre arbitrio de las fuerzas del mercado. Y ahí que están quebrando miles de empresas, ¿no? Salió el dato, ¿no? Que en Ciudad de México, 32.500 empresas han cerrado, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de apoyo gubernamental, ¿no? Y no por nada en todos los países, en la mayoría de los países están trabajando con gasto público deficitario para apoyar las empresas, ¿no? Para incrementar el gasto, para evitar que la crisis se profundice, para generar condiciones de empleo, ¿no? Para apoyar que la gente haga resguardo en su casa y se cuide de la pandemia.
y están bajando la tasa de interés a niveles cercanos a cero. Y aquí no, el sector privado se las arregle por sí solo, ¿no? Eso era en el enfoque neoliberal, donde el gobierno intervenía. Por favor, carajo, no. Es la ignorancia plena, carajo, ¿no? Sí. Y los gastos, ahorita mencionando, por ejemplo, que se aprobó el presupuesto, el proyecto del programa de egresos de la Federación, pues abonan más a los proyectos del Tren Maya, del aeropuerto, que gasto en salud incluso. Están Sí, gastando, pero lo hacen mal. sí. Sí, pues de ahí que yo me he opuesto a esos megaproyectos, ¿no? Ahorita la urgencia es preservar la planta productiva, ¿no? Y no estar invirtiendo en proyectos fallidos, porque ahorita todos los aeropuertos están subutilizados, ¿no? Y luego más con la que sigue la pandemia, carajo, ¿no? Entonces, evito estar desperdiciando dinero ahí, carajo, no es urgente ese aeropuerto, ¿no? En este momento, ¿no? Y luego el Tren Maya, también lo he dicho, ¿no? Es para el turismo. El turismo ha caído a nivel mundial, ¿no? Y a nivel nacional. Y así va a estar caído por varios años, carajo, ¿no? Y luego el Tren del Istmo está dirigido a promover entrada de empresas transnacionales para exportar. El mercado internacional está caído y se va a seguir caído por años, ¿no? Si están apostando a una estrategia fallida, carajo, ¿no? Y luego también en la refinería Dos Bocas, ahí está, carajo, ¿no? Está en un lugar que es inviable, ¿no? ¿No? Y luego aparte el precio internacional ahorita está caído, ¿no? O sea, no es urgente asegurar el abasto interno de gasolinas ahorita, ¿no? Se puede postergar eso, carajo, ¿no? Profesor, ¿y qué diferencia hay si el gasto de gobierno se da en consumo o en inversión? ¿Los efectos multiplicadores que genera cada uno? Mira, tiene que ir mancomunados, ¿no? Repito, tienes que generar condiciones de empleo, incremento salarial. Tienes que permitir que las empresas posterguen el pago de impuestos y de prestaciones, o sea, justo para aliviar sus problemas financieros y evitar su quiebra, ¿no? Y el mismo gobierno tiene a su vez que estar invirtiendo en ciencia y tecnología, estar invirtiendo, pues ahí está, ¿no? Estaba leyendo también ahí de que siguen los pidiregas, carajo, en la industria eléctrica, ¿no? Pues no que se iba a rescatar los sectores estratégicos para el país. Siguen allí, ¿no? Permitiendo la inversión privada en los sectores estratégicos de la economía nacional, ¿no? Siendo que el gobierno perfectamente puede estar gastando en favor de lo estratégico, en favor de lo productivo, ¿no? Y el mismo, dentro de las mismas cuentas de las finanzas públicas, el mismo Fondo Monetario Internacional te permite trabajar con déficit fiscal en favor de sectores estratégicos, en favor del desarrollo productivo, ¿no? Y estos vatos ni para acá, ¿no? Les pasa, ¿no? ¿Qué más, jóvenes? Profe, entonces, ¿cuál sería el límite para el déficit que debe de trabajar el gobierno hasta que logre un cierto nivel de producto o de crecimiento económico? ¿Hasta cuándo? Mira, la teoría moderna del dinero te dice, ¿no? Lo que dije anteriormente. ¿Qué tanto gasto público deficitario? Dice, el suficiente para generar pleno empleo, para generar empleo para todo aquel que lo busque y no lo encuentra. El suficiente para contrarrestar la caída de exportaciones, para contrarrestar la caída de consumo y la inversión privada, y así poder retomar la actividad económica. Y la cuestión es, repito, los límites del gasto público va a ser la inflación, va a ser el déficit de comercio exterior. Entonces tiene que estar canalizado a incrementar la productividad, incrementar la producción, sustituir importaciones para evitar presiones sobre precios y presiones sobre importaciones.
O sea, tiene que ser un gasto dirigido, o sea, ¿no? En favor de lo productivo, en favor del empleo. Ok. Y, profesor, una pregunta. Menciona que, bueno, tenemos capacidad ociosa, pero en cuestión del trabajo, pues también esto se debe a digamos, un problema estructural, ¿no? El número de trabajadores, bueno, es muy diferente al número de plazas que se encuentran disponibles y que están demandando trabajo. Pero existe, bueno, la diferencia entre que la oferta de trabajo es de profesionistas, pero el número de plazas de estas mismas pues es muy, muy reducido por el problema de la estructura de México, además de que no se encuentran en todas las partes de la República los suficientes empleadores que demanden pues personas calificadas con título profesional. No, es muy homogéneo, muy heterogéneo. Pero bueno, en este mismo sentido, si es que abona a el gobierno a que su gasto se dirija a, ¿cómo decirlo? Pues a ocupar esas capacidades sociales, también debería preocuparse por este problema estructural. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo atacar o cómo utilizar esta capacidad ociosa del trabajo, pero también atacando este problema de la estructura? Sí. La cuestión es de que el sector privado, como decías tú, o sea, no te va a contratar a un trabajador si no hay perspectivas de crecimiento, ¿no? Y no va a contratar a un trabajador si no le reditúa más allá de lo que va a gastar en contratarlo, ¿no? Entonces, el único que puede crear empleos sin fines de lucro es el gobierno. Y para eso tiene que el gobierno gastar, tiene que tener una política de empleo. Y ahí está toda esta política del Job Guarantee, garantía de empleo, encaminado a eso, que el gobierno genere empleo a aquel que lo busca y no lo encuentra. Entonces, no sé si les comenté que yo hice una propuesta cuando era miembro del Consejo Económico Social del Gobierno del Distrito Federal, cuando estaba Marcelo Ebrard ahí de jefe de gobierno, y el mismo Mario Delgado dijo que estaba de secretario de Finanzas, dijo, no, nosotros tenemos el programa de seguro de desempleo, y no pasó, ¿no? Esa propuesta. Y resulta que una de mis hijas retomó esa propuesta y se la presentó a una diputada local aquí del DF, y ella la presentó como iniciativa, o sea, la modificaron, la actualizaron, la presentaron como iniciativa, ¿no? Y y está encaminada a que las comunidades determinen qué tipo de empleo requieren, ¿no? Entonces, y esa política, repito, se ha instrumentado en varios países, en Argentina, Bulgaria, en varios países, donde las propias comunidades determinan qué tipo de empleo es el que requiere la zona, ¿no? Puede ser de que, no, pues que hay muchos ancianos acá, necesitamos a alguien que cuide de ellos, ¿no? Que las escuelas públicas son muy numerosas, el número de estudiantes, hay un profesor y sus alumnos tienen 50 alumnos, bueno, necesitamos ayudantes de profesor. No, pues que las casas están muy deterioradas y necesitamos pues ahí que, gente que apoya ahí la construcción o reconstrucción de las casas. Y la propia comunidad, repito, va, ¿no? Vamos, en Argentina, en el 2001, con el presupuesto de 1% del presupuesto, se generaron 3,5 millones de empleos, ¿no? Con un salario mínimo, con 4 horas diarias, ¿no? Y creo que les mencioné, ¿no?, que también en ese contexto de la crisis del 2001 muchas empresas estaban quebrando. Entonces, muchos trabajadores se acogieron a ese programa de jefes y jefas, y mantuvieron las empresas, ¿no?
y trabajar más de 4 horas, ¿no? Ya en la perspectiva de mantener la empresa. Y hoy día se puede hacer lo mismo, justo, ¿no? Tantas empresas que están quebrando porque ya no tienen condiciones de mantener el sueldo de los trabajadores. Entonces ofrece un programa de Job Guarantee en esa perspectiva, ¿no? Ahora, está la cuestión, como tú señalabas ahí, tu preocupación con razón de la estructura laboral, de la estructura salarial. Porque este programa está concebido más para, repito, un salario mínimo. Aunque de hecho la propuesta que presentó mi hija en esta es 2 salarios mínimos, ¿no? Y no puso 1, sino puso 2, tomando en cuenta los bajos salarios que existen acá en México, ¿no? Y la cuestión es, de nuevo, ¿no? O sea, que pasa por el Congreso, ¿no? Y tienes que crear niveles de concientización, ¿no? Pues para que estas iniciativas prosperen y se realicen. Pero tomando en cuenta que los congresos son controlados por Morena y Morena son controlados por el presidente, ¿no? Pues esas iniciativas le parten el equilibrio fiscal, ¿no? Porque implicaría mayor gasto público. Entonces, ¿qué pasa a reflejar todo esto? Pues pasa a reflejar que el problema es político, ¿no? Es decir, ¿dónde está la fuerza política? ¿Dónde están las movilizaciones demandando cambio de rumbo, demandando que se instrumenten ese tipo de políticas, ¿no? ¿Dónde está la gente demandando políticas de empleo, ¿no? ¿Dónde está la gente movilizándose, demandando incrementos de salarios, ¿no? O también, ¿dónde están las movilizaciones de los pequeños y medianos, los microempresarios demandando políticas de apoyo gubernamental, ¿no? Son declaraciones, ¿no? Y ahí está, bueno, los 10 estados de la República que se han llegado a acuerdos para presionar, para que en incremento, pues, están disminuyendo las participaciones federales, ¿no? Hay una disminución de las participaciones, caen 6% y las aportaciones 1%, entonces el total de aportaciones, la caída de aportaciones y prestaciones, una caída del 4% en términos reales, ¿no? Acá está. Repito, me estoy preparando para la entrevista de ahorita. Sí, hay una caída del 4% real de las participaciones y aportaciones. Las participaciones caen 6.3% y las aportaciones 1%. Y pues sí, repito, están protestando, ¿no? Pero repito, por los que buscan empleo y no lo encuentran, ¿no? ¿Dónde están, no? Ahora, que la gente va a salir a las calles, no tengo la menor duda. No, el próximo año va a ser muy diferente, porque la crisis va a estar recrudeciéndose más y más. Entonces la gente va a decir un ya basta, ¿no? ¿Qué es lo que coloco en el artículo del martes, no? Donde le van a pedir la renuncia a este güey de Herrera, ¿no? Sí, si es que no se va antes al Así Banco es. Mundial. O Que se incluso, vaya a su casa, que se vaya donde sea, carajo. Ahora vamos a ver quién pone, ¿no? Se menciona mucho a Ramírez de la O, ¿no? Que supuestamente estudió en Cambridge, que supuestamente es keynesiano, pero no creo, porque en Cambridge hay todo tipo de economistas. Yo estuve allí, ¿no? Yo estuve en mi año sabático en el 96 ahí. Y lógico, pues yo fui en la perspectiva de keynesianismo, y no. Predomina el enfoque neoclásico en Cambridge, ¿no? Son muy pocos los keynesianos que hay en Cambridge. Bueno, ahí está Chang, que es bueno. También está Gabriel Palma. Pero de nuevo, el mismo Gabriel Palma me dijo, estoy dando econometría, o si no me corren, ¿no? ¿No? O sea, no está en las materias duras son neoclásicas, ¿no? Y el mismo Chang da una materia optativa de desarrollo económico, ¿no? Pero las materias duras, la micro y la macro son convencionales, ¿no? En Cambridge, ¿no?
Sí, yo una vez estuve en una mesa redonda junto con Ramírez de la O, economista de ahí del presidente en las campañas anteriores, y un vato muy vacío, ¿no? Así, puras generalidades, dijo, ¿no? Sí, porque se menciona que a lo mejor viene Hacienda, ¿no? Pues a ver qué hace, ¿no? Espero que no haga lo mismo que lo que han hecho los que han estado ahí, ¿no? Y no creo que vaya a romper el vato. Pero bueno, vamos a ver. Y profesor, una pregunta más para tener su consideración. Bueno, es bien sabido que el sector financiero, al menos en Estados Unidos, pues tiene mucha participación en los procesos democráticos. Y pues sí, es clara la influencia de bancos de inversión sobre el gobierno en turno, y anteriores incluso. Desde Reagan, esto es pues, casi documentado. ¿Usted considera que que exista un proceso de, digamos, de jerarquización en el que el sector financiero en Estados Unidos, digamos, influencia al gobierno norteamericano y al gobierno mexicano para que adopte las mismas políticas que adoptan en Estados Unidos para beneficio del sector financiero? Bueno, eso sería una consideración. El sector financiero. Pues las políticas que han estado instrumentándose en México han sido en favor del sector financiero. Sí. O sea, no ha sido en favor del sector productivo. Ni aquí ni allá, ¿no? Ahí están, la Wall Street, ¿no? Cayó en marzo, abril, ¿no? Y se le inyectó una gran liquidez y rebasó los límites, ¿no? Ahí están las bolsas de valores creciendo, no obstante la caída de la actividad productiva, ¿no? Cómo se disocia lo financiero de lo productivo, carajo. ¿Justo por qué? Porque los rescates siempre han sido a favor de lo financiero. Allá, acá, en todos lados, ¿no? Ahí están las políticas proteccionistas de Donald Trump. Es para que el gobierno mexicano estuviera con políticas proteccionistas y no. Sigue defendiendo el libre comercio, ¿no? Sí, porque Trump no era neoliberal, ¿no? Trump estaba cuestionando el libre comercio. Y también venía criticando a la Reserva Federal por las altas tasas de interés con las cuales estaba trabajando. Decía que había que bajar la tasa de interés para devaluar el dólar, ¿no? Porque con la alta tasa de interés se apreciaba el dólar, entonces pues no lograba él disminuir el déficit de comercio exterior, ¿no? Bueno, jóvenes, los dejo, Olivo, porque tengo que, ahorita me van a entrevistar y tengo que ver unas notas antes. ¿Y quién tiene el programa? Para ver qué lecturas siguen.